Saludos, estimados estudiantes. En este video resolveremos una de las versiones de la prueba de salida número 1, evaluada el 14 de junio de 2021, correspondiente a la franja horaria número 3. En el tema número 1 queremos identificar en cuál de estas 5 alternativas se encuentra la contrarrecíproca de la oración: si estudio y obtengo buenas notas, entonces apruebo el curso de nivelación. Una forma de resolver este ejercicio es tomar la oración que se da en el enunciado y expresarla en el lenguaje simbólico para luego determinar su contrarrecíproca. Para esto vamos a definir las variables proposicionales. P, estudio; Q, obtengo buenas notas; y R, apruebo el curso de nivelación. De manera que la oración dada en el lenguaje simbólico queda expresada así: P conjunción con Q, condicional R. Si a esta expresión determinamos su contrarrecíproca, en el lenguaje simbólico queda expresada de esta manera: negado de R, condicional, negado de P conjunción con Q. Expresándola en el lenguaje natural, o sea, parafraseando, tenemos de la siguiente manera. Como al inicio dice sí negado de R, entonces podemos iniciar diciendo sí, no apruebo el curso de nivelación. Luego viene la condicional, queda traducida como entonces, y luego tenemos el negado de P conjunción con Q. Podemos considerar la negación para P, la negación para Q, y la conjunción cambiaría a disyunción. Por esa razón, esta última parte dice no estudio o no obtengo buenas notas. Esta oración es justamente una de las que se encuentran dentro de los 5 literales, por lo tanto será la respuesta de nuestro ejercicio. En el tema número 2 tenemos que identificar cuál de estos 4 operadores lógicos es el que debemos colocar en lugar de este recuadro para que la forma proposicional dada sea tautológica. Una forma de resolver este ejercicio es construyendo la tabla de verdad de esta forma proposicional. Para esto vamos a definir como A la expresión P condicional con Q, llamaremos B a la expresión que está encerrada entre corchete, llamaremos C a la expresión negado de P conjunción R, D a Q conjunción con R, y a toda la expresión que está encerrada por corchete le llamaremos E. Todo esto con el objetivo de simplificar las expresiones en la tabla de verdad. La tabla de verdad para esta estructura quedaría representada de la siguiente manera. En la primera columna tenemos la variable P, luego Q y finalmente R. Cabe indicar que como tenemos 3 variables proposicionales, entonces van a existir 8 combinaciones, tal como se puede observar en esta tabla. En la cuarta columna se ha construido negado de P y en la quinta columna definimos A. Para resolver la forma A podemos notar que A se construye como P condicional con Q. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en la columna de P y en la columna de Q, teniendo presente que la condicional es falsa cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Por esa razón, en esta celda notamos que se ha colocado falso, porque justamente aquí P, que es el antecedente, es verdadero y Q, que es el consecuente, es falso. Un poco más abajo podemos notar que aquí quedó falso porque el antecedente P es verdadero y el consecuente Q es falso. En las demás combinaciones se ha colocado verdadero. Para resolver B tenemos que hacer la conjunción entre A y R. Nos tenemos que fijar en la columna de A y en la columna de R, teniendo presente que la conjunción es verdadera cuando ambas variables son verdaderas. Así se ha colocado verdadero en esta celda porque A es verdadero y R es verdadero. En las dos últimas también se ha colocado verdadero porque justamente allí A es verdadero y R también es verdadero. Por otra parte, necesitamos calcular la forma C. Esta se la obtiene haciendo la conjunción entre negado de P y R. Negado de P es esta columna que se está señalando y R es la columna que está aquí. Como se desea la conjunción, tenemos que encontrar la pareja verdadero con verdadero, colocamos como respuesta verdadero. Aquí también dice verdadero con verdadero, el resultado será verdadero.
en las demás combinaciones se ha colocado falso. Y lo mismo ocurre con la forma proposicional D, que resulta de la conjunción de Q con R. D es la conjunción entre Q con R. Nos fijamos en esta segunda y en esta tercera columna. Donde ambas sean verdaderas, se ha colocado verdadero. Y finalmente tenemos E, que resulta de la disyunción entre C y D. Recordemos que la disyunción da falso cuando ambas son falsas. Aquí se ha colocado falso porque ambas son falsas. Aquí y acá también se ha colocado falso porque ambas son falsas. Aquí queda verdadero, aquí queda falso y en estas dos últimas verdadero. Como parte final tenemos que identificar cuál es el operador lógico que debe ser colocado aquí para que al resolver B junto con este operador E, el resultado quede una tautología. Si pensamos que la conjunción es un posible operador lógico, lo analizamos de la siguiente manera. Si suponemos que aquí va la conjunción, entonces decimos sería la columna donde está B, que es esta de aquí, y la columna donde está E. En esas dos nos tenemos que fijar. Si consideramos a la conjunción, entonces decimos falso, conjunción con falso, eso nos daría falso. Por lo tanto, la conjunción no es el operador lógico, porque nos tiene que quedar verdadero en todas las combinaciones. Si fuese la disyunción, tampoco sería, lo descartamos porque B, que sería falso, disyunción con E, que también es falso, entonces aquí la respuesta sería falso. Y lo mismo ocurre con la disyunción exclusiva. Falso, disyunción exclusiva con falso, eso nos da falso. Por lo tanto, están descartados esos tres operadores lógicos. La condicional sería de la siguiente manera. Falso, condicional con falso, eso nos da verdadero. Verdadero, condicional con verdadero, eso nos da verdadero. De tal manera que todas las expresiones van a quedar verdaderas con la condicional. Por lo tanto, la condicional es un operador lógico que podría ser colocado aquí para que nos dé una tautología. Sin embargo, la condicional no está dentro de las alternativas de este ejercicio. Probamos ahora con la bicondicional. Si realizamos la bicondicional, recordemos que esta da verdadera cuando ambas toman el mismo valor. Y podemos notar que en todas las celdas tenemos el mismo valor para B y para E. Por lo tanto, todo nos queda verdadero y se concluye que con la bicondicional, la forma proposicional es tautológica. Respuesta de este ejercicio es el operador bicondicional. Tema número 3. Dadas las siguientes premisas de un razonamiento. Algunos patos son mascotas. Todas mis mascotas son tortugas. Todos los patos comen maíz. Entonces, una conclusión que hace válido el razonamiento es: tenemos 4 opciones, una de ellas representará una conclusión para que nuestro razonamiento sea válido. Para este ejercicio en particular, podemos llegar a la respuesta del ejercicio por una simple inspección. A partir de una de las hipótesis, nosotros podemos inferir una conclusión que hace válido el razonamiento y para este caso, como indiqué, podemos obtener una de las alternativas, se puede lograr así. Si nos fijamos en la hipótesis número 3, dice, todos los patos comen maíz. De esta expresión nosotros podemos inferir que algunos patos comen maíz. Es que si todos los patos comen maíz, se lo considera como algo verdadero, entonces también es verdadero que existan algunos patos que coman maíz. Así, la respuesta correcta para este ejercicio es la segunda opción. Sin embargo, vamos a presentar en este video una forma de resolver el ejercicio a partir de teoría de conjuntos. Para esto tenemos que definir el conjunto referencial, podemos expresarlo como X tal que X es animal, y luego procedemos a definir los predicados. P de X, X es pato, M de X, X es mascota, T de X, X es tortuga, y C de X, X come maíz. Una vez que se ha definido el referencial y los predicados, entonces procedemos a traducir cada una de las premisas. La premisa número 1 dice algunos patos son mascotas, en el lenguaje simbólico se lo expresa así. Existe un X, existe al menos un X tal que P de X conjunción M de X. En teoría de conjuntos esto equivale a tener
AP de X intersección AM de X distinto del vacío. La hipótesis número 2, todas mis mascotas son tortugas, en el lenguaje simbólico queda expresado así. Para toda X, M de X implica T de X. En teoría de conjunto, su representación es AM de X es subconjunto de AT de X. La hipótesis número 3 dice todos los patos comen maíz, queda representado así. Para toda X, P de X implica C de X. En teoría de conjunto, su equivalencia es AP de X, subconjunto de AC de X. En el siguiente paso haremos un gráfico en donde se cumplan las hipótesis de este razonamiento. Construimos un referencial y dentro de este hacemos cumplir que AP de X se intersecte con AM de X. Por lo tanto, hacemos un diagrama para AP, hacemos un diagrama para AM de X, de manera que estos se intersecten. Una manera de hacer el gráfico es el que se muestra a continuación. Otra de las hipótesis que hay que cumplir es que AM debe ser un subconjunto de AT. Como ya está dibujado un diagrama para AM, será cuestión de construir un nuevo diagrama al que llamaremos AT, tal que AM sea subconjunto de AT. Este sería un gráfico posible. Tercera hipótesis, AP debe ser un subconjunto de AC. Entonces, AP ya está dibujado, nos toca construir un nuevo gráfico para AC de X, tal que AP sea subconjunto de AC de X. Un gráfico posible es el que se muestra a continuación. Analizaremos ahora las opciones que nos daban en el ejercicio, en el enunciado del problema. La primera dice, ninguna de mis mascotas come maíz. Lo que hacemos será simplemente, dado este gráfico en donde ya indicamos se cumplen todas las hipótesis, verificar que se cumpla esta expresión. Si esta se cumple para todos los gráficos posibles, entonces decimos que esta expresión representa una conclusión que hace válido el razonamiento. Ninguna de mis mascotas come maíz. El conjunto de mascotas es el que se está señalando aquí, y el conjunto de los animales que comen maíz es el que se muestra aquí. De manera que si analizamos esta región, podemos decir que en esta región están elementos que cumplen con la característica de que son mascotas y que comen maíz. Aquí nos dice ninguna de mis mascotas come maíz, eso sería falso. Se repite nuevamente, eso es falso porque en esta región, por ejemplo, hay mascotas y comen maíz. La segunda opción que tenemos que analizar es, algunos patos comen maíz. El conjunto de patos es el que está aquí y el conjunto de los animales que comen maíz es el que se muestra acá. La expresión algunos patos comen maíz es verdadero. Podemos notar que todos los elementos que están aquí en AP de X también se encuentran en AC de X. Eso se debe a que era una de las hipótesis del ejercicio. La proposición algunos patos comen maíz es verdadera. De hecho, se puede notar que todos los patos comen maíz. Eso, vuelvo y repito, por la hipótesis número 2. Esta oración hace que el razonamiento sea válido. En la primera se identificó que no cumple y la que analizamos en este momento sí satisface al gráfico. De hecho, a cualquier gráfico que hagamos lo va a satisfacer. Esta sería considerada una conclusión que hace válido nuestro razonamiento. A pesar de que ya encontramos la respuesta, podemos explicar por qué razón las dos últimas opciones no representan conclusiones que hagan válido el razonamiento. La penúltima dice, algunas tortugas no comen maíz. En este gráfico esa oración es verdadera. Sin embargo, para que sea considerada una conclusión que haga válido el razonamiento, debería ser verdadera para todos los gráficos posibles. Así podemos hacer una modificación sin que se alteren las hipótesis de nuestro ejercicio. Este conjunto que es de los animales que comen maíz, AC de X, podríamos considerarlo del mismo tamaño del referencial. Si lo consideramos igual que el referencial, entonces esta oración no cumple en el gráfico. Y si consideramos AC de X del mismo tamaño que el referencial, ninguna de las hipótesis se va a alterar.
quiero decir es que si AC de X es igual al referencial, se seguirá cumpliendo que AP tiene intersección con AM, se seguirá cumpliendo que AM es subconjunto de AT y que AP es un subconjunto de AC. La última oración, no todos los patos son mascotas, se cumple en nuestro gráfico, pero como ya se indicó, para que ésta sea considerada una conclusión que haga válido el razonamiento, debería cumplirse en todos los gráficos posibles. Un gráfico que podríamos hacer con el objetivo de justificar de que esto no es una conclusión que hace válido el razonamiento es considerar el diagrama para AP de X de este tamaño. Aquí, por ejemplo, dibujado de esta manera. Si lo dibujamos de esta manera, las hipótesis se siguen cumpliendo. AP tendría intersección con AM. De hecho, la intersección sería todo AP. También se seguiría cumpliendo que AP es un subconjunto de AC de X. Por lo tanto, no tendría nada de malo considerar el diagrama de AP aquí. Y si lo consideramos aquí, entonces todos los patos serían mascotas, porque estaría dentro del conjunto AM de X. Y aquí nos está diciendo no todos los patos son mascotas, así que eso sería algo falso. Es algo que no se estaría cumpliendo en el diagrama que se mencionó. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio, como ya se indicó, es la segunda opción. En el tema número 4 tenemos que identificar cuál de los 5 literales es verdadero, considerando los conjuntos A y B que se dan en el enunciado. Para resolver este ejercicio vamos a considerar lógicamente los conjuntos A y B que se han proporcionado como datos. Del conjunto A podemos garantizar que n encerrado entre llaves es un elemento de A y además n encerrado entre llaves también representa un elemento para el conjunto B. De manera que el par ordenado n entre llaves, n entre llaves sería un elemento del producto cartesiano entre A y B. Y si esa expresión es un elemento para el producto cartesiano entre A y B, entonces si dicha expresión la encerramos en llaves, estaría representando un subconjunto para A cruz B. De manera que esta proposición que se está dando en la primera opción sería verdadera. Ahora, si analizamos la intersección entre A y B, es decir, el elemento que se repite, en este caso es n entre llaves, de manera que, como hemos encontrado por lo menos un elemento de la intersección, podemos decir que A intersección con B diferente del vacío es una proposición verdadera. Así, si tenemos verdadero como proposición, conjunción verdadero esta otra proposición, verdadero conjunción verdadero da como resultado verdadero. La respuesta de este ejercicio es esta opción. En el tema número 5 tenemos que identificar cuál de estas 5 opciones representa a la región sombreada del gráfico adjunto. Una forma de resolver el ejercicio es analizando cada uno de los literales de manera gráfica. Empecemos con la opción que dice A diferencia simétrica con B intersección C. Podemos en un gráfico sombrear la región A diferencia simétrica con B, en otro diagrama representar solamente al conjunto C, para luego poder identificar la intersección entre esas dos regiones sombreadas, dando como resultado esta última región que coincide con la que está en el enunciado del problema. Por lo tanto, esta opción que hemos analizado es la respuesta del ejercicio.